Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Yáñez, yo soy subgerente de venta de la zona centro de FP Cuprum y quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerle esta instancia por acompañarnos esta tarde y muy especialmente a las personas que nos están siguiendo vía streaming. Bueno, hoy día nos convoca nuestra charla Características y beneficios de las distintas modalidades de pensión. Vamos a hablar sobre los distintos tipos y modalidades de pensión y además haremos algunos comparativos para ustedes, entre otros temas. Esta charla va a estar a cargo de la señora Emilia Rioseco, aquí a mi derecha. Ella es ingeniero... ¿Emilia? Ella es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene 10 años de experiencia en el sistema previsional, así que ella nos va a acompañar en esta relatoría. Les pedimos que si tienen preguntas durante el desarrollo de la charla, hay unos cartoncitos, unas tarjetitas que están en sus puestos, donde ustedes pueden incluir su pregunta y al término de la charla vamos a contestar cada una de ellas. Así que, bienvenido y sin más, Emilia, adelante. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Nuevamente, muchas gracias por haber venido. Aprovecho de saludar también quienes nos siguen vía streaming. Y bueno, la idea de esta charla es que ojalá sea de utilidad y sea de ayuda para todos ustedes, para los que están pensando en pensionarse a lo mejor en un corto plazo, o simplemente para aquellos que quieren conocer un poco más sobre el sistema de pensiones y tener más conocimiento y más herramientas para cuando llegue el momento de realizar el trámite de pensión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En Cuprum nos hemos dado cuenta de todas las dudas, las incertidumbres, las consultas que les surgen a nuestros afiliados cuando van a realizar el trámite de pensión. Y es por eso justamente que queremos hacer esta presentación para mostrarles cuáles son las diferentes modalidades de pensión que van a poder escoger. Por un lado tenemos el retiro programado, que es el que ofrecen las AFP, y por otro lado vamos a ver las rentas vitalicias, que son las ofrecidas por las compañías de seguros. También vamos a ver que hay unas modalidades que combinan estas dos modalidades de pensión y también un comparativo para ver cómo de mejor manera las diferencias entre estas diferentes modalidades. También algunos tips o sugerencias que ojalá puedan aplicar a su situación particular. Antes de empezar, también quisiera recalcar que no existe una mejor modalidad de pensión en términos generales que la otra, sino que va a depender de las características particulares de cada uno de ustedes, de su grupo familiar, para ver cuál modalidad es la que mejor se ajusta. Ahí vamos a ver que va a depender del grupo familiar, de la longevidad esperada, de la aversión o tolerancia al riesgo, otros ingresos que se puedan tener al momento de la pensión, etc. Por lo tanto, no necesariamente lo que haya escogido un amigo, un familiar, un conocido de ustedes también va a tener que ser la mejor opción para cada uno de sus casos. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en esta presentación es la importante decisión de pensionarse, qué tipos de pensión son los que hay, qué modalidades de pensión se pueden escoger para estos tipos de pensión, características del retiro programado, así como características de las rentas vitalicias, consideraciones tributarias que se deben tener al momento de la pensión, el proceso de pensión, qué trámite hay que hacer, cuánto dura, y algunos consejos que ojalá se puedan llevar y puedan aplicar a su situación particular. Finalmente también veremos algo del APB, contándole algunas características y beneficios tributarios. Entonces, bueno, empezamos con la importante decisión de pensionarse. En la mayoría de los casos corresponde al fin de una etapa, de un ciclo en el que se ha trabajado justamente para mantener a la familia y para ahorrar, para tener en este proceso que ahora empieza de la pensión. Y nosotros siempre recomendamos conversarlo con la familia porque vamos a ver que después la familia queda afectada de diferente manera según la modalidad de pensión que se escoja. Por lo tanto, conversarlo, evaluarlo con tranquilidad con la familia y también en muchos de los casos los fondos previsionales corresponden al mayor patrimonio que se tiene en esta etapa, es decir, la pensión es el principal ingreso en la mayoría de los casos. Por lo tanto, la invitación es a evaluar bien todas las decisiones que tengan con respecto a estos fondos y es por eso entonces que vamos a empezar a ver cuáles son los tipos de pensión. Hay 4 tipos de pensión bajo los cuales las personas se pueden pensionar. El más común es la pensión de vejez, que es cuando la persona cumple la edad legal. En el caso de las mujeres, 60 años, en el caso de los hombres, 65 años.
Bueno, seguramente muchos han escuchado que ya hay una reforma propuesta por el gobierno que todavía falta para que se apruebe, pero en esta reforma no viene un cambio con respecto a esto de la edad de vejez. Tampoco viene en cambio con respecto a las modalidades que vamos a ver más adelante. Entonces, como les comentaba, solamente por el hecho de tener esta edad, 60 años las mujeres, 65 los hombres, se puede optar por esta pensión de vejez. No se necesita tener ningún otro requisito, tal como saldo acumulado, meses de cotizaciones, y también es importante recalcar que no es una obligación, es un derecho. Es decir, si la persona quiere seguir trabajando, tiene la oportunidad, no es necesario entonces que se pensione. Y vamos a ver también por qué podría ser beneficioso atrasar la edad de pensión. Después tenemos la pensión de vejez anticipada, que tal como lo dice su nombre, es cuando anticipamos la pensión antes de esta edad de vejez. Pero aquí sí que hay que cumplir con ciertos requisitos, y el más importante es que se tiene que poder financiar una pensión del 70% de la renta imponible de los últimos 10 años. Para poner un ejemplo, si la renta imponible en los últimos 10 años ha sido 1 millón de pesos, se tiene que poder financiar una pensión de 700.000 pesos. Si se alcanza con los fondos a financiar esa pensión, entonces la persona se puede pensionar de manera anticipada. Ese es el requisito más importante. Después tenemos la pensión de invalidez, que es cuando la persona pierde su capacidad de trabajo en al menos un 50%. ¿Quién determina esto? Existe una comisión médica del sistema de pensiones que evalúa al afiliado, le pide los exámenes correspondientes y finalmente determina o dictamina si es que corresponde una invalidez, si es que es parcial o total. Si es parcial, se debe reevaluar a los 3 años. Y finalmente tenemos la pensión de sobrevivencia. Las otras 3 pensiones las recibía el afiliado en vida. La pensión de sobrevivencia corresponde a cuando el afiliado esté pensionado o no, fallezca. Entonces, con los fondos que tenía acumulados, se generan las pensiones de sobrevivencia. ¿A quiénes se les pagan las pensiones de sobrevivencia? A los beneficiarios de pensión. Los beneficiarios de pensión están estipulados en la normativa y son el o la cónyuge, el conviviente de unión civil, los hijos hasta los 18 años, sí o sí, y entre los 18 y los 24 años, si es que son solteros y están estudiando. También puede ser el madre o padre de filiación no matrimonial, es decir, con quien se hayan tenido hijos fuera del matrimonio, pero deben cumplir con la característica de ser solteros y vivir a expensas del afiliado. Un hijo inválido también es beneficiario de pensión de por vida. Si no hubiera ninguno de estos anteriores, podría ser el padre o madre si son causantes de asignación familiar. Aquí, con respecto a los beneficiarios de pensión, muchas veces nos preguntan, por ejemplo, mi señora o mi marido ya tiene una pensión o está trabajando y recibe un sueldo, ¿igual son beneficiarios de pensión? La respuesta es sí, no importa qué ingresos reciba el beneficiario de pensión, qué patrimonio tenga, si es pensionado o es activo, solamente por el hecho de cumplir las características que vimos anteriormente, tienen derecho a recibir las pensiones de sobrevivencia. Entonces, bueno, para cada uno de estos tipos de pensión se debe escoger una modalidad. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las modalidades de pensión que se pueden escoger. En primer lugar, vamos a ver el retiro programado, que es la modalidad ofrecida por las AFPs. A ver, en términos generales, ¿qué es el retiro programado? En primer lugar, el afiliado se pensiona y los saldos siguen siendo del afiliado. No se pierde la propiedad de los fondos. Muchas veces nos preguntan, bueno, me pensiono, ¿y qué pasa con los saldos? ¿Quedan congelados? ¿Siguen rentando? Y la respuesta es, siguen rentando en los mismos multifondos en los que los tienen antes de pensionarse. La única restricción es que un pensionado no puede tener la cuenta obligatoria en los fondos A y B, que son los de mayor exposición en renta variable. Para hacer una pequeña pincelada con respecto a los multifondos, estos son 5 y se diferencian en su exposición en renta variable. El fondo A tiene hasta un 80% en renta variable, el fondo B un 60%, el fondo C un 40%, el fondo D un 20% y el fondo E un 5%. Si uno ve la rentabilidad que han obtenido estos multifondos, ya están desde septiembre del 2002, o sea, hace 16 años que tenemos ya la historia, podemos ver que desde inicio de multifondo, la rentabilidad real promedio que han obtenido, es decir, por sobre el IPC, ha sido del fondo A un 6,3%, del fondo B un 5,4%,
fondo C 5,09, fondo D 4,5 y fondo E 3,7. Es decir, se da lo que dice la teoría de inversiones, que en el largo plazo, a mayor riesgo asumido, mayor es la rentabilidad obtenida. Sin embargo, en el corto plazo, los fondos de renta variable sí tienen una mayor oscilación y una mayor variabilidad. Pero bueno, siguiendo con el tema de retiro programado, los fondos siguen rentando entonces en el multifondo que los tenía la persona y en vez de estar haciendo aportes mensuales, se está sacando el monto de la pensión todos los meses. La AFP paga una pensión mensual fija en UF por un año, es decir, se pensionan ahora en noviembre y hasta noviembre del próximo año se recibe una pensión fija en UF. En noviembre del próximo año se meten todas las variables nuevamente en esta juguera de cálculo y se vuelve a recalcular la pensión. ¿Cuáles son estas variables? Las vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Qué pasa ahora si el pensionado fallece? Los beneficiarios de pensión, que son los que ya habíamos visto, reciben una pensión de sobrevivencia. Por lo general, si la beneficiaria de pensión es una cónyuge que era 2 años menor, la pensión de sobrevivencia más o menos es el 95% de la pensión que recibía el afiliado. ¿Qué pasa si después también fallece la beneficiaria de pensión o el beneficiario de pensión? Todos los saldos que queden aún en la AFP constituyen herencia. Y este es uno de los mitos que de repente se decía, que la AFP se quedaba finalmente con los fondos de los afiliados, y la verdad es que esto nunca ocurre, porque o bien se paga pensión al afiliado, o bien pensión de sobrevivencia, o bien finalmente se entrega la herencia. Si nadie reclama la herencia, es el Estado quien finalmente se puede quedar con esos fondos, nunca es la AFP. Y también la AFP le va a calcular una pensión máxima y la persona puede acogerse a una pensión inferior a esa máxima. ¿Por qué podrán decir ustedes, será recomendable ajustarse a una pensión más baja? Más adelante vamos a ver algunos casos en que efectivamente esto sí podría ser beneficioso. Entonces, bueno, ahora veamos cuáles son las variables que entran en el cálculo, en la metodología de cálculo del retiro programado. El número de beneficiarios, la edad y sexo del afiliado, a través de las tablas de mortalidad que son entregadas por la Superintendencia de Pensiones. Estas se actualizan cada 5 años. La última actualización fue en junio del 2016, en donde la expectativa de vida de los hombres de 65 años quedó en 85 años y de las mujeres en 90,5. Estas tablas de expectativa de vida son para todas las AFP igual, las entrega la Superintendencia de Pensiones. Y también en el cálculo entra la edad de los beneficiarios de pensión a través de las tablas de mortalidad de los beneficiarios. ¿Por qué? Se podrán preguntar. También entran en el cálculo la edad de nuestros beneficiarios de pensión. Y la respuesta es que en la metodología del cálculo se deben guardar recursos para pagar potenciales pensiones de sobrevivencia a nuestros beneficiarios de pensión. Por lo tanto, en un ejemplo, si tenemos 2 hombres de la misma edad, con los mismos saldos, pero uno es casado con una cónyuge 2 años menor y el otro es soltero, ¿quién creen que debiera tener una menor pensión? El casado más o menos en un 15%. ¿Por qué? Porque también se le están guardando recursos para pagar las pensiones futuras a la beneficiaria de pensión. Ahora, si está casado con una mujer 10 años menor, ya baja un 20% aproximadamente la pensión. Después, ¿qué otra variable entra en el cálculo? La tasa de retiro programado vigente. La Superintendencia de Pensiones también entrega una tasa de retiro programado, ahora está en 2,91%, mientras más alta la tasa, incide positivamente en el monto de las pensiones y viceversa, si baja la tasa, incide de manera negativa. Y finalmente, el ahorro previsional que se pueda tener para financiar pensiones. De un año a otro, este saldo previsional puede haber aumentado, ya que la rentabilidad puede haber sido mayor que el monto que se retiró mensualmente de las pensiones, o al revés, puede ser menor, ya que la rentabilidad no fue lo suficiente para solventar el monto de pensiones retirado. Como vemos entonces, la mayoría de las variables está dada por la Superintendencia, la metodología de cálculo también, por lo tanto todas las AFPs van a calcular las pensiones de igual manera. La única diferencia que podrán encontrar entre AFPs es la comisión de retiro programado, que presenta pequeñas diferencias entre una AFP y otra, pero el grueso de la metodología se calcula de igual manera. También aquí lo que hemos visto es que de repente los afiliados se decepcionan un poco el monto de la pensión porque han hecho cálculos manuales para ver cuánto hubiera sido su pensión. Por ejemplo,
toman su saldo, lo rentan a un determinado porcentaje, 4% por ejemplo, y calculan cuánto debería ser la pensión hasta los 85 años. Y obviamente da una pensión mucho más alta que la real. ¿Por qué? Porque no se tomaron las variables, por ejemplo, de los beneficiarios de pensión que inciden en el monto. También, si bien la expectativa de vida es hasta los 85 años promedio, la pensión nunca va a ser cero a los 85 años, sino que comienza a disminuir, pero los saldos no se terminan a los 85 años. Entonces, nosotros tenemos en nuestra página un simulador llamado Pension Planner, que es uno de los más completos de la industria, y en el fondo ahí se pueden simular para ver cuál va a ser efectivamente la pensión. Se pueden poner escenarios conservadores, moderados, optimistas, jugar un poco con las rentabilidades, ingresar los beneficiarios de pensión, y ahí se va a ver efectivamente cuál va a ser el monto calculado en el retiro programado. Eso a grandes rasgos lo que es un retiro programado en la FP. Ahora vamos a ver las rentas vitalicias en las compañías de seguro. A grandes rasgos, entonces, la compañía de seguro, la persona en primer lugar entrega sus fondos a una compañía de seguro a cambio de que la compañía de seguro se compromete a entregar una pensión fija en UF de por vida, sin importar cuánto viva el afiliado. Aquí ya vislumbramos una primera gran diferencia y es el tema de la propiedad de los fondos. En este caso, se entregan la propiedad de los fondos a una compañía de seguro, la compañía es la que asume el riesgo de las rentabilidades. En el caso del retiro programado, la persona puede seguir obteniendo las rentabilidades de los multifondos con el riesgo que también eso puede conllevar. Vamos a ver que existen dos rentas vitalicias, dos tipos de renta vitalicia, y se diferencian en cómo quedan los beneficiarios de pensión en caso de fallecimiento del pensionado. Entonces, en primer lugar, tenemos la renta vitalicia simple. ¿Qué significa? Si el afiliado fallece, sus beneficiarios de pensión reciben un porcentaje que está estipulado en la normativa de ese monto de pensión. Por ejemplo, el marido o la señora recibe un 60%, ese es el porcentaje, un 60% del monto que estaba recibiendo el pensionado. Si después ese beneficiario de pensión fallece, no existe la figura de herencia, sino que ahí en ese caso la compañía de seguro queda con esos saldos. Para eso entonces existen las rentas vitalicias garantizadas. ¿Qué quiere decir? Que se garantiza por una X cantidad de años que se le va a pagar el 100% del monto de la pensión de sobrevivencia a mis beneficiarios de pensión. Entonces, para poner un ejemplo, si alguien se pensiona a los 65 años y garantiza por 20 años la pensión y fallece 10 años después, todavía le quedan 10 años de pensión garantizada. Por lo tanto, esos 10 años la beneficiaria va a recibir el 100% de la pensión. Ya el año 21 la pensión baja a los porcentajes estipulados, es decir, al 60%. Luego, si fallece el beneficiario de pensión, no se genera la herencia. Es decir, en ningún caso se constituye herencia, pero mientras más años se garanticen, igual se puede cumplir una función similar. También quería aquí recalcar que las compañías de seguros sí calculan de diferente manera las rentas vitalicias que ofrecen. Después, más adelante, vamos a ver dónde ustedes van a poder ver cuáles son las rentas vitalicias que les ofrece cada compañía de seguro. También otra cosa que nos preguntan es si las rentas vitalicias, las compañías de seguro les hacen algún examen de salud o alguna pregunta personal al momento de ofrecer rentas vitalicias. La verdad es que no, esto se ofrece de manera general sin saber ninguna característica particular del afiliado. Ahora vamos a ver que existe este régimen mixto o combinado. Son dos regímenes combinados. El primero se llama renta temporal con renta vitalicia diferida y esta renta vitalicia inmediata con retiro programado. El más simple es renta vitalicia inmediata con retiro programado. O sea, como lo dice el nombre, son las dos simultáneas al mismo tiempo. Una parte de los saldos se toma una renta vitalicia en una compañía de seguro y con el resto de los saldos se deja en un retiro programado en la FP. Y la segunda opción mixta es la renta temporal con renta vitalicia diferida. ¿Qué significa? El pago de la pensión se divide en dos etapas. Primero, el pensionado elige una renta temporal, que es un retiro programado en la FP, que puede ser 1, 2, 3 años, y luego pacta una renta vitalicia para ahí en adelante. Además, la pensión que se recibe en la renta temporal puede ser hasta el doble de la pensión de la renta vitalicia. Por lo tanto, ¿a quién le podría convenir optar por esta opción?
personas que al momento de pensionarse todavía tienen altos costos. Por ejemplo, todavía están pagando universidades, pagando dividendos, por lo tanto necesitan en el corto plazo mayor ingreso, pero después están dispuestos a asumir una baja en la renta vitalicia. Entonces aquí, para poner un ejemplo, este afiliado se pensionó por 3 años, eligió una renta temporal, es decir, un retiro programado en la AFP, donde recibe una pensión de 800.000 pesos, y luego a partir del 4.º año entonces toma la renta vitalicia diferida, que es para siempre. Entonces prioriza tener el doble, una mayor cantidad de ingresos en los primeros años, porque luego sabrá que podrá ajustar sus gastos a un monto más bajo. Eso es con respecto entonces, rangos generales, las 4 modalidades. Ahora vamos a ver algunos gráficos que van a explicar de mejor manera algunas de las cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí les queremos mostrar que en el caso de retiro programado también existen los recálculos extraordinarios. Es decir, habíamos visto que en retiro programado se recalculaba una vez al año, pero también hay variables que gatillan recálculos extraordinarios, tales como que se hagan nuevos aportes, se destine la cuenta 2 a pensión o cambie algún beneficiario, nazca algún hijo, la señora o el marido fallezca. En el fondo, cualquier cambio puede producir un recálculo extraordinario. En este caso, mostramos un afiliado de 65 años que tenía una cónyuge 2 años menor, y entonces para distintos montos de saldo recibía una pensión, que es la barra azul en retiro programado, ahí está, X monto dado cada saldo. En este caso fallece la cónyuge y se ve que se produce entonces un recálculo y la pensión aumenta más o menos un 15% por producirse este recálculo extraordinario. En el fondo esto se muestra también porque es importante también evaluar la salud y la longevidad de los beneficiarios de pensión, así como la de uno mismo. También esto puede tener un impacto para poder elegir de mejor manera la modalidad de pensión. Después, para graficar de mejor manera el tema de la renta vitalicia simple y garantizada, de cómo quedan los beneficiarios de pensión en caso de fallecimiento del afiliado, este es un ejemplo de un pensionado que se pensiona a los 65 años. La barra azul es que se pensiona en retiro programado y obtiene un 100% de su pensión. La barra burdeo se pensiona en renta vitalicia y tiene también un 100% de su pensión. Fallece a los 70 años. La beneficiaria de pensión, en caso de retiro programado, recibe aproximadamente un 95% del monto de la pensión de retiro programado. En caso de renta vitalicia simple, la beneficiaria de pensión baja a un monto de 60%. Entonces aquí ya podemos vislumbrar que para elegir una renta vitalicia simple, la persona debe creer que tiene una alta longevidad esperada. Obviamente eso es algo que uno no sabe con certeza, pero se puede evaluar según el estado de salud que uno ya tenga, cuánto han vivido los padres, por ejemplo. Pero una renta vitalicia simple, por lo general, es alguien que cree que va a tener una longevidad esperada larga, porque como vemos, la beneficiaria de pensión le baja bastante la pensión en caso de fallecimiento. Ahora vemos en caso de renta vitalicia garantizada el mismo ejemplo, pero vemos que por los años garantizados, que esta persona lo había garantizado 20 años, la beneficiaria de repensión en renta vitalicia garantizada recibe el 100% de la pensión por los años garantizados. Luego que pasan esos 20 años de pensión garantizada, baja a un 60%. Entonces, bueno, para que quede un poco más claro lo que ya hemos visto, este es un cuadro en el cual en el círculo azul se puede ver el retiro programado, las características del retiro programado, y en el naranjo el de las rentas vitalicias. Entonces, bueno, en primer lugar, habíamos visto que la propiedad de los fondos, en el caso del retiro programado, no se pierde la propiedad, sino que se mantiene. Se obtiene todas las rentabilidades que se puedan obtener de los multifondos. Si no se quiere asumir un gran riesgo en las rentabilidades, se puede escoger el fondo E, que tiene solamente hasta un 5% en renta variable. En el caso de la compañía de seguro, los fondos pasan a ser de la compañía de seguro. ¿Qué pasa con los costos? ¿Tiene algún costo hacer el trámite de pensión? No, la verdad que el trámite de pensión no tiene ningún costo. El costo del retiro programado, en el caso de la AFP,
viene dado por el 1,25% del monto de la pensión bruta. Es decir, no se paga una comisión por la administración de los fondos, sino que se paga una comisión sobre el monto de la pensión bruta. Entonces, una comisión menor que si se cobrara por un saldo administrado. En el caso de la renta vitalicia, la comisión ya viene deducida del monto de la renta vitalicia ofrecida. Además, aquí viene otra figura, que es la del asesor previsional externo, que son personas que justamente trabajan en asesorar a las personas para elegir qué modalidad de pensión es la que les conviene, pero cobran una comisión, y esa comisión la paga el afiliado de sus cuentas previsionales, no la paga ni la AFP ni la compañía de seguro, las paga el afiliado y es opcional, no es obligatorio pensionarse a través de un asesor previsional externo. ¿Cuál es el costo que cobran estos asesores previsionales? En el caso que su asesorado escoja el retiro programado, es un 1,2% del saldo destinado a pensión con tope de 36 UF, que son 980.000 pesos aproximadamente. Si la persona, por el contrario, elige renta vitalicia, la comisión es de un 2% del saldo destinado a pensión con un tope de 60 UF, que son 1.600.000. De ahí se puede ver que hay una mayor comisión si es que la persona elige renta vitalicia, por lo que ahí nada más tener ojo que no puede haber algún sesgo a ese respecto. Y como les comentaba, no es obligación asesorarse a través de asesores previsionales y nuestra recomendación es asesorarse gratis a través de los consultores de beneficios que hay en las sucursales de Cuprum, que también los pueden ayudar y de manera gratuita en la elección de la modalidad de pensión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la persona quiere cambiar la modalidad de pensión? En el caso de retiro programado, como los fondos siguen siendo del afiliado, puede cambiar de decisión en el momento que estime conveniente. 1 año, 5 años, 10 años después. En el caso de la renta vitalicia es una decisión irreversible. Por lo tanto, ahí lo que nosotros recomendamos es que si no se está decidido todavía en qué modalidad es la que más se acomoda, no sienten que hayan evaluado bien las diferentes alternativas, pensionarse en retiro programado mientras se evalúa bien, porque la decisión de la renta vitalicia es irreversible y no se puede echar pie atrás. En algunos casos hemos visto que se pensionan en retiro programado, por ejemplo, esperando que las tasas suban y que entonces ofrezcan una mejor renta vitalicia, o si los fondos en la AFP están rentando bien, esperar obtener la rentabilidad para luego cambiarse, o si se espera que hayan cambios en los beneficiarios de pensión, etc. Pero sobre todo, si no se está bien decidido sobre la modalidad de pensión, es mejor entonces optar en primer lugar por el retiro programado. El monto de la pensión, habíamos visto que en el caso de retiro programado es variable, es decir, se recalcula todos los años. El Pension Planner es una herramienta que les va a mostrar en el fondo un supuesto de cómo podrían ser las pensiones futuras, pero no se sabe con certeza, ya que va a depender de las rentabilidades que se obtengan, de la tasa de retiro programado, por lo tanto es variable y está sujeta a un recálculo año a año. La renta vitalicia, como ya habíamos visto, es fija en UF para siempre. Ahora, ¿qué pasa? Aquí vamos a ver un riesgo que hay presente, que es el riesgo de longevidad. Ya habíamos visto el riesgo de las rentabilidades, de las inversiones, y ahora vamos a ver el riesgo de longevidad, que en el fondo, como les había comentado, en el retiro programado, las pensiones se calculan en base a que la expectativa de vida para los hombres es 85 y mujer para 90,5. Entonces, ¿qué pasa si la persona cree que va a vivir más allá de esa edad? Las pensiones después de esa edad comienzan a bajar de manera más abrupta. Por lo tanto, si la persona cree que va a tener una mayor longevidad, lo que se recomienda es ajustar la pensión en retiro programado a un monto más bajo que el máximo calculado, de manera de guardar recursos para pensiones futuras. Es decir, simular una renta vitalicia, pero con los fondos de retiro programado, para no perder la propiedad de los fondos y para que la pensión no baje a futuro si es que se espera una mayor longevidad, mayor a la calculada según las tablas de mortalidad. ¿Qué pasa con el riesgo de quiebra? Aquí vamos a ver un tercer riesgo. El riesgo de quiebra, ¿qué pasa si quiebra una AFP? El patrimonio de los dueños de la AFP está separado del patrimonio de los afiliados. Por lo tanto, si quiebra una AFP, los saldos de ese afiliado se traspasan a otra AFP y se les paga el 100% de la pensión.
En el caso de las compañías de seguro, si quiebra una compañía, quiebra con los fondos de los afiliados. Existe una garantía estatal que cubre pensiones más o menos un 19% menos de la pensión que estaba recibiendo la persona y con un tope de 45 UFs. ¿Cómo saber entonces qué compañía de seguro elegir para minimizar este riesgo de quiebra? Vamos a ver entonces que en el SCOMP, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado ya el SCOMP. ¿Qué es el SCOMP primero? Es un sistema de consultas de ofertas de modalidades de pensión. Todas las personas que hagan el trámite de pensión tienen que solicitar el SCOMP, que es un informe que les va a llegar con todas las ofertas para su situación personal, de qué pensiones les ofrecen cada una de las AFP, que vimos que la diferencia iba a estar dada solamente por la comisión, y qué pensión les ofrecen cada una de las compañías de seguro en renta vitalicia simple, garantizada 10 años, garantizada 20 años, garantizada 30 años, renta temporal con renta vitalicia diferida, es decir, un informe completo de todas las opciones para su situación. Además, al lado de la compañía de seguro va a venir la clasificación de riesgo. ¿Y por qué es importante entonces? Por este riesgo de quiebra. O sea, nuestra recomendación es elegir una compañía de seguro que tenga una buena recomendación de riesgo para poder minimizar entonces el riesgo de quiebra. En el SCOMP también quería comentarles, viene una curva de retiro programado, es decir, si se retira el monto máximo de pensión todos los años, ¿cómo se va comportando la pensión año a año? Quería comentarles que ese cálculo se hace con una tasa de rentabilidad bastante conservadora, más baja incluso que las rentabilidades que ha obtenido el Fondo E, por lo tanto es una curva que se ve bien a la baja desde un principio. Es para que cuando lo vean o cuando les llegue su SCOMP, piensen que ese es un escenario el más conservador que existe. Después, ¿qué pasa con los beneficiarios de pensión y herencia? Como habíamos visto, en el caso de retiro programado, en caso de fallecimiento del afiliado, esté pensionado o no, los fondos pagan una pensión de sobrevivencia a los beneficiarios de pensión. Si es que la cónyuge es más o menos 2 años menor, es más o menos un 95%. Si el beneficiario de pensión es el marido, que incluso es mayor que la fallecida, la pensión es mayor incluso. También, antes del 2008, el marido tenía que ser inválido para ser beneficiario de pensión, que también siempre lo preguntan porque antes era así, ahora ya no. No es necesario que el marido sea inválido para ser beneficiario de pensión, solo por ser el marido tiene el derecho a recibirla. Y bueno, ¿qué pasa entonces cuando ya no hay beneficiarios de pensión? Porque falleció él o la cónyuge y los hijos ya son mayores de 24 años, todo el saldo que queda es herencia. Hay una exención para el impuesto a la herencia de 4.000 UFs, aproximadamente 110 millones, no pagan el impuesto a la herencia de los fondos previsionales que quedaron en la FP. Entonces eso es igual importante saberlo, el impuesto a la herencia va entre el 1 y el 25%, entonces está una exención importante que se obtiene también de los fondos previsionales. En el caso de la renta vitalicia, como habíamos visto, también se pagan las pensiones de sobrevivencia, va a depender si la renta vitalicia es simple o garantizada, qué monto de pensión es el que se le paga, y finalmente no hay herencia, no se constituye herencia con los saldos que puedan haber quedado. Ventajas tributarias. Bueno, para hablar de las ventajas tributarias, primero tenemos que saber cómo tributan las pensiones. Siempre nos preguntan, bueno, ¿y las pensiones tributan o no tributan? Y bueno, la verdad es que las pensiones tributan de acuerdo al impuesto único de segunda categoría, que es el mismo al que están afectos los sueldos. ¿Por qué tributan? Nos preguntan también muchas veces. Y bueno, la verdad es que todos los fondos que se invirtieron para lograr la pensión, la cuenta obligatoria, el APB, letra B, son platas que nunca tributaron. Por lo tanto, se obtuvo un beneficio tributario al momento de hacer el ahorro y luego al momento de desahorrar se pide el impuesto correspondiente. Por lo general también las personas cuando estaban activas y ahorraban tenían un mayor tramo de impuesto que el que después cuando están pensionados. Por lo tanto, se puede decir que obtienen un mayor ahorro al momento, un mayor beneficio tributario y después lo pagan a una tasa más baja. Entonces, ya que las pensiones, tanto de retiro programado y renta vitalicia, tributan de igual manera, de acuerdo al impuesto único de segunda categoría, y si se tienen otros ingresos, tales como boleto honorario o sueldo trabajador dependiente, si la persona sigue trabajando, deben realizar la declaración de impuestos y pagar finalmente entonces el impuesto global complementario correspondiente. Entonces, la ventaja tributaria, ¿a qué se refiere?
En el caso de retiro programado, como habíamos visto, se puede ajustar a un monto menor. El monto menor que se puede ajustar es 130.000 pesos. Entonces, por ejemplo, si la persona va a recibir por algún periodo otros ingresos o va a volver a trabajar, puede bajar la pensión de retiro programado a 130.000 pesos de manera de no aumentar tanto la carga impositiva por ese tiempo. Y luego, cuando deja de recibir esos ingresos, vuelve a aumentar la pensión. Puede en el fondo tener esta flexibilidad de manera de minimizar el pago de los impuestos. En el caso de la renta vitalicia, como es un monto fijo, no se puede un poco jugar con este tema para poder pagar menos impuestos. Ahora vamos a ver un poco el excedente de libre disposición. ¿Qué es el excedente de libre disposición? Bueno, esto es bien individual, cada persona es un caso particular que hay que ver primero si es que corresponde tener el derecho a este excedente de libre disposición, pero ¿qué es? Es lo que exceda al capital necesario para financiar una pensión del 70% de la renta imponible de los últimos 10 años al momento de pensionarse. Entonces, lo que exceda a este capital necesario puede ser retirado como excedente de libre disposición. Este excedente se puede ir calculando varias veces, año a año, y va a ir cambiando. Ahora, ¿conviene o no conviene retirar este excedente de libre disposición? Hay una parte que tiene beneficio tributario y ese es el que nosotros siempre recomendamos retirarlo. ¿Cuál es el beneficio tributario? Se pueden retirar 800 UTM, que son 38 millones aproximadamente dentro de un año, o bien la segunda opción, que es retirar 1.200 UTM, que es un monto mayor, 57 millones aproximadamente, pero en un plazo mínimo de 6 años. Entonces, bueno, ahí caso a caso hay que ver en primer lugar si se cumple con el requisito de retirar excedente y luego ver si es que requieren una mayor liquidez en un año determinado o pueden en una mayor cantidad de años sacar un mayor monto exento de impuestos. Es exento de impuestos y no libre, que igual es una pequeña diferencia que hay que tener en consideración, ya que igual se declaran en la línea exenta al ser exento de impuestos. Entonces, en el caso de retiro programado, el excedente se puede solicitar en cualquier momento, ya que los fondos siguen siendo el afiliado. En el caso de la renta vitalicia, hay que dejar estipulado en el momento de hacer la pensión cuánto se va a retirar de excedente, ya que más adelante no se va a volver a poder solicitar retiro excedente, ya que los fondos no son ya de propiedad del afiliado. Con respecto, entonces, a algunas consideraciones tributarias al momento de pensionarse. Aquí vamos a ver un cuadro de todas las retenciones que se le debe hacer a una pensión bruta para llegar a la pensión líquida. Entonces, por ejemplo, este es un caso de una pensión bruta de 800.000 pesos. La FP o la compañía de seguros debe retener el 7% salud, al igual que el empleador. Aunque la persona diga, pero es que está pagando su plan de salud por otro lado. No, la FP debe retener el 7% de salud, que en este caso son 56.000 pesos. Eso se resta entonces de la pensión bruta y nos queda la pensión tributable. Esta pensión tributable entonces se ve en qué tramo del impuesto único de segunda categoría cae, en este caso del 4%, y la FP o la compañía de seguro retienen 3.754 pesos en este caso, que es el impuesto que corresponde mensualmente del impuesto único de segunda categoría. Si la persona tiene otros ingresos, como les había comentado, la pensión tributable por 12 debe ser declarada en la declaración de impuestos y sumarse entonces al resto de los ingresos que se puedan tener. Si no se tienen otros ingresos, este es el único impuesto a pagar y no es necesario hacer la declaración de impuestos, ya que ya los impuestos están pagados a través de la FP o de la compañía de seguro. Y después, finalmente, en el caso de Cuprum, vemos que la comisión es el 1,25% del monto de la pensión bruta, en este caso 10.000 pesos. Ya no se pagan otro tipo de comisiones, ya que la cuenta obligatoria paga una cotización al momento de hacer una nueva cotización, que es un porcentaje de la renta imponible. Si ya no se están haciendo nuevas cotizaciones, no se está pagando comisión por la cuenta obligatoria, y el APB y la cuenta 2 tienen una comisión que es sobre el saldo administrado anual. Si este APB es destinado a la pensión, ya tampoco se va a cobrar una comisión por administrar esos fondos. Entonces, la comisión que se cobra es el 1,25% sobre la pensión bruta. Y entonces, finalmente, llegamos a la pensión líquida, que es la a recibir de 730.246.
si la persona tuviera un plan de salud más alto que el 7% retenido, puede solicitar al FP que le pague de la pensión líquida la diferencia, de manera, al igual que el empleador, de manera que no tenga que pagar él por su parte la diferencia del plan de salud, sino que lo solicita que sea pagado completamente a través de la pensión. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener? Los que tengan cuenta 2 pueden traspasar esos saldos a pensión. Antes del 2008 no era recomendable. ¿Por qué? Porque existía la doble tributación. Es decir, los dineros que entraban a la cuenta 2, que ya eran tributados, volvían a tributar a través de la pensión. Por lo tanto, no era recomendable destinarlos. Después de la reforma del 2008 esto cambió y solo se tributa por la rentabilidad de la cuenta 2, de los fondos que vienen de las cuentas 2 que se destinan a pensión. Por lo tanto, tributariamente ya puede ser recomendable destinar. Si es que se quieren aumentar la pensión, se pueden destinar estos fondos de la cuenta 2. Hay que tener entonces también en cuenta el tema del excedente de libre disposición y también muchas veces nos dicen, pero claro, si uno retira este excedente de libre disposición, la pensión baja y no queremos que la pensión baje. Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? Retirar de igual manera este excedente de libre disposición porque tiene un beneficio tributario que tampoco vienen cambios en la reforma con respecto a este beneficio tributario. Entonces, simplemente aprovechar este beneficio tributario, retirarlo, se puede depositar en la cuenta 2 y la cuenta 2 se destina a pensión. Es decir, una figura muy legal, por así decirlo, en que se está aprovechando este beneficio tributario y no se está disminuyendo la pensión. Pero por eso caso a caso hay que ver para ver qué alternativas pueden tener con respecto para aumentar la pensión. ¿Cómo es el proceso de pensión? ¿Cuánto dura? ¿Qué trámites hay que hacer? Aunque vayan a elegir renta vitalicia o retiro programado, el trámite de pensión se realiza en la sucursal de su AFP. Son 3 visitas que se tienen que realizar en la sucursal. En la primera se firma la solicitud de pensión. Aquí va a depender si la persona tiene o no tiene bono de reconocimiento. El bono de reconocimiento son las cotizaciones que se habían hecho en el antiguo sistema y que rentan un 4% real hasta 60 años las mujeres, 65 años los hombres. A esa edad el bono de reconocimiento se liquida y se suma automáticamente a la cuenta obligatoria. Entonces, una persona que se quiere pensionar anticipadamente hay que mandar a validar el bono y eso puede demorar entre 1 y 3 meses. Una persona que ya tiene la edad legal, este trámite ya fue hecho por la FP y al mes de cumplir la edad legal el bono ya forma parte de la cuenta obligatoria. La FP, una vez que tenga el bono de reconocimiento liquidado, visado, si es que así corresponde, emite un certificado de saldo con todos los saldos que tiene ese afiliado a esa fecha. Este certificado de saldo dura 35 días, es decir, hay 35 días para acercarse a la sucursal a hacer el nuevo trámite de pensión. ¿Cuál es el siguiente trámite? Solicitud de SCOMP. Es obligatorio, aunque la persona diga yo ya sé lo que voy a elegir, de igual manera tiene que firmar la solicitud de SCOMP para que le llegue toda esta información y pueda tomar de manera más informada la decisión de qué modalidad de pensión elegir. Entonces, firma la solicitud de oferta de SCOMP y a los 9 días les llega por correo certificado y por mail este certificado. Este certificado tiene una vigencia de 12 días hábiles, es decir, en 12 días se debe volver a acercar a la sucursal para elegir cuál de las opciones va a elegir. Si pasan los 12 días y no siguió el trámite, puede volver a pedir un SCOMP mientras siga vigente el certificado de saldo. Si el certificado de saldo también ya venció, se puede volver a iniciar el trámite de pensión. O sea, si no se termina el trámite de pensión, se puede volver a iniciar las veces que se estimen conveniente. Entonces, tenemos el SCOMP y el último paso entonces, y la tercera visita, que es la decisiva, es que se elige qué modalidad de pensión se va a elegir, en el caso de retiro programado, si es la pensión máxima o una ajustada un poco más baja como habíamos visto anteriormente, si se quiere pagar el total del plan de salud o no, si se quiere retirar el excedente de libre disposición. Aquí en la tercera es cuando se toman entonces las decisiones más relevantes. Entonces, bueno, algunos consejos para elegir la mejor pensión. Habíamos visto que hay que evaluar el estado de salud, aunque nunca se va a saber con certeza la longevidad esperada, pero igual evaluar la longevidad. Habíamos visto que la renta vitalicia simple
para personas que efectivamente creen que van a tener una larga longevidad, si no, está la renta vitalicia garantizada para poder asegurarle al beneficiario de pensión que va a recibir el 100% de la pensión, o retiro programado, porque el retiro programado los fondos nunca se van a perder, van a ser de los beneficiarios de pensión o de herencia. Analizar el perfil de riesgo, vimos 3 riesgos asociados en esta decisión. Los riesgos de inversiones, que vimos los multifondos, vimos las diferentes alternativas que hay. Si la persona no quiere estar expuesta a tanto riesgo, están los fondos más de renta fija, que sin embargo en el largo plazo obtienen una menor rentabilidad esperada. Vimos el riesgo de longevidad, que el retiro programado efectivamente tiene este riesgo de longevidad de la persona viva más allá que las expectativas de vida calculadas, y para ello se puede minimizar en cierta manera ajustando una pensión un poco más baja de manera que dure en el tiempo, y el riesgo de quiebra, que también se puede minimizar eligiendo una compañía de seguro que tenga una buena clasificación de riesgo. Entonces también hay que analizar el perfil de riesgo de la persona, cuántos riesgos está dispuesto a asumir y qué otros ingresos también tiene al momento de la pensión. Si se tienen otros ingresos, uno también puede asumir más riesgos con los fondos previsionales. Sin embargo, si los fondos previsionales son el único ingreso que se va a tener, ya no son tantos los riesgos que se pueden asumir con respecto a esos fondos. Otros consejos, por ejemplo, si puede retrasar la edad de la jubilación, se recomienda hacerlo. ¿Por qué? Por cada año que se postergue la jubilación, aproximadamente la pensión aumenta en un 9%. Esto es considerando que están rentando en un fondo C. ¿Por qué? Porque se gana la rentabilidad de un año y se tiene que financiar un año menos de pensión. Además, en la reforma, que bueno, todavía puede cambiar, pero lo que viene también es un premio para aquellos que decidan postergar la edad de la jubilación. Como también les había comentado, no tomar una decisión irrevocable apresuradamente. Analizarlo con calma, ver las diferentes variables, el SCOMP, analizarlo. Si no tienen decidido o quieren esperar una mejora a las tasas o mejores condiciones, esperar un retiro programado para luego pensionarse o cambiarse a la renta vitalicia. Si va a necesitar mayores ingresos en el corto plazo, la opción puede ser la renta temporal con renta vitalicia diferida. Es decir, por los primeros años recibir el doble del monto de la pensión que se va a recibir después. Si va a seguir trabajando o espera a lo mejor volver a insertarse en el mundo laboral o hacer trabajos a honorario, recibir algún otro tipo de ingresos, se recomienda pensionarse en retiro programado porque puede bajar el monto de la pensión de retiro programado para recibir esos otros ingresos y no aumentar la carga impositiva en ese periodo. La opción de renta vitalicia, como habíamos dicho, es recomendable para personas que esperan ser longevas y que además su ingreso, su pensión va a estar muy ajustada a sus gastos. Es decir, cree que va a ser longevo y no tiene mucha flexibilidad para los recálculos anuales del retiro programado y va a estar muy ajustada esa pensión a sus ingresos y lo más probable es que tampoco tenga otros ingresos para complementar la pensión, por lo tanto en esos casos es recomendable una renta vitalicia. El seguro de invalidez y sobrevivencia es algo bien importante que todavía no se los había mencionado y es un seguro de invalidez, como dice, que aplica en el caso de invalidez y sobrevivencia del afiliado, que en el caso de los trabajadores dependientes lo paga el empleador y en el caso de los trabajadores independientes lo paga el mismo trabajador. Corresponde a un 1,53% de la renta imponible y realiza un aporte a la cuenta obligatoria en caso que el afiliado tenga invalidez o en caso de fallecimiento también hace un aporte a la cuenta obligatoria para pagar una mayor cantidad de pensión de sobrevivencia a los beneficiarios. Muchas veces las personas no son como conscientes que tienen este seguro, que el empleador paga mensualmente y que va a aumentar entonces las pensiones. También les quería mencionar, para los que estén cotizando en el fondo de cesantía, que desde el 2002 es obligatorio para los trabajadores dependientes, al momento de pensionarse pueden acercarse a la administradora de fondo de cesantía y con el último pago de liquidación de la pensión se les entrega su fondo acumulado y este fondo es libre de impuestos. Pueden elegir si ese fondo se les suma a la obligatoria para aumentar las pensiones o elegir retirarlo directamente libre de impuestos para que
Los que tengan ahí un fondo de cesantía, no se les olvide retirarlo al momento de la pensión. También otra cosa importante es el tema de bono por hijo para las mujeres al cumplir 65 años. Pueden también acercarse a la sucursal para pedir este bono por hijo, que se suma también a la obligatoria. A veces piensan que es un bono que se entrega, pero la verdad es un monto que se suma a la cuenta obligatoria para aumentar también las pensiones recibidas. El seguro de invalidez y sobrevivencia cubre hasta los 65 años, tanto para los hombres como para las mujeres. Y bueno, la invitación finalmente es asesorarse de manera gratuita con todas las herramientas que Cuprum tiene a su disposición. Vimos que tenemos en la página el Pension Planner, pensión proyectada, tenemos un plan asistido que también los puede ayudar en la elección de los multifondos, están los consultores de beneficio en la sucursal, el centro de asesoría telefónica, la página web, es decir, hay una múltiple herramientas que ustedes pueden utilizar. Esta charla también va a estar en el sitio web, después les voy a mostrar cómo pueden ingresar, pero finalmente la invitación es que se asesoren de manera gratuita con todas las herramientas que Cuprum tiene a su disposición para que finalmente puedan tomar la decisión que los deje más tranquilos con respecto a la situación particular de cada uno de ustedes. Bueno, ahora vamos a ver las preguntas, pero muchas gracias por haber venido, gracias también a quienes nos siguieron vía streaming y muchas gracias. Bueno, te cuento, Emilia, que parece que estuvo muy clara la presentación porque no hubo muchas preguntas, pero de las que tenemos, vamos a empezar por la pregunta de Jorge, que dice: ¿puedo retirar el monto del bono reconocimiento si opto por retiro programado? No, el bono reconocimiento no se puede retirar, sino que se suma a la cuenta obligatoria. Lo que pasa es que hay personas que lo pueden pedir anticipadamente. Por lo general lo que hemos visto que no conviene, lo que conviene es esperar hasta la edad legal de los 65 años y 60 las mujeres, se destina a la cuenta obligatoria y a lo mejor ver si hay posibilidad de un retiro de excedente de libre disposición y ahí retirar un monto, pero no directamente el bono de reconocimiento. Cristina pregunta: si uno tiene un hijo inválido, ¿es obligación declararlo? O sea, lo que dice la normativa es que uno debiera declarar todos los beneficiarios de pensión. De repente nos dicen, claro, y si no declaro a mi señora va a tener una pensión más alta. En el fondo, la normativa es bien clara en ese sentido, en que sí hay que informar y declarar los beneficiarios de pensión que uno tiene en ese momento. Y el hijo inválido tiene que pasar por la comisión médica, por mucho que ese hijo ya tenga... ya haya sido declarado en alguna otra entidad o tenga exámenes, debe pasar de igual manera por la comisión médica del sistema de pensiones, va a ser evaluado nuevamente y esa comisión va a determinar si corresponde o no la invalidez de ese hijo. Enrique pregunta: ¿el afiliado puede decidir quiénes son sus herederos de pensión? O sea, los beneficiarios de pensión no se puede elegir porque están estipulados en la normativa. Ahora, cuando ya no hayan beneficiario de pensión y se queda la herencia, sí se puede hacer un testamento en el fondo, que ahí existe el cuarto de mejoras y el cuarto de libre disposición. El cuarto de libre disposición se puede dejar a una persona que no necesariamente tenga que ser un familiar. El cuarto de mejora se puede mejorar a alguno de los beneficiarios, puede ser mejorar a algún hijo, por ejemplo, y el resto, el 50%, tiene que sí o sí ser dividido entre los beneficiarios legales. Por lo tanto, a través de la herencia, sí, efectivamente se podría mejorar o dejar saldos a alguna otra persona que no sea beneficiario, mejorar a alguna otra persona, pero solamente en esos porcentajes establecidos. El beneficiario de pensión ya está establecido y son los que dice la ley. Rosa pregunta: ¿el SCOM solo se tiene una vez iniciado el trámite de jubilación? ¿Por qué no antes para tomar la decisión? No, porque en el fondo... Durante el trámite de jubilación se solicita el SCOM, es decir, uno lo tiene antes de tomar la decisión. Muchas personas de repente hacen el trámite de pensión solo para conocer el SCOM y, como yo les comentaba, no pasa nada si no finalizan el trámite. Por lo tanto, el SCOM sí se hace en la mitad del trámite para que los ayude justamente a elegir la mejor opción. Beatriz pregunta: si tuve un buen sueldo y en mis últimos 8 años, antes de jubilarme, estoy imposibilitada de trabajar, ¿me conviene imponer por el mínimo o es lo mismo no hacer imposiciones? Bueno, por un tema del seguro de invalidez y sobrevivencia,
conviene seguir imponiendo en el sentido de que las personas están cubiertas por el seguro siempre y cuando estén cotizando. O sea, el independiente tiene que estar cotizando el mismo mes en que suceda la invalidez o la sobrevivencia, y el trabajador dependiente puede tener hasta 12 meses de cesantía, pero haber cotizado 6 meses del último año. Es decir, hay requisitos para estar cubierto por este seguro. Entonces, hasta los 65 años, si la persona deja de cotizar, le va bajando la renta imponible de los últimos 10 años y por lo tanto el seguro, en caso de realizar algún aporte, aportaría menos. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, en la reforma, que como les digo, todavía no está aprobada ni nada, pero también viene un premio para las mujeres, un premio por postergar la pensión, y para la clase media, que son pensiones hasta 25 UF, en el que se premian los meses cotizados. Y por cada mes cotizado entonces se realiza un aporte. Entonces también habría que ver si esta persona está dentro de esa pensión, si es mujer, y ahí ver entonces caso a caso si le convendría seguir cotizando. Gerardo pregunta, ¿qué pasa si muero antes de pensionarme y cómo se distribuirían mis fondos? Ahí, como les comentaba, la pensión de sobrevivencia se genera de igual manera si la persona está pensionada o no pensionada. Lo que pasa es que si no está pensionada, va a tener sus saldos en la AFP, todavía no va a estar en una renta vitalicia en una compañía de seguros, sino que sus fondos van a estar en la AFP, fallece antes de pensionarse y todos sus fondos pagan una pensión de sobrevivencia a los beneficiarios de pensión. Si no hay beneficiario de pensión, es herencia. Es decir, en retiro es lo mismo que ocurre si está pensionado en retiro programado, si fallece antes de la pensión. No hay cambio a ese respecto. Lo único que sí habría que ver en ese caso, si la persona estaba cotizando, entonces si estaba cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia y tenía menos de 65 años al momento de fallecer. Si es así, este seguro aportaría entonces un monto que se suma a la cuenta obligatoria y pagaría una mayor cantidad de pensión de sobrevivencia. Carlos pregunta, tengo 61 años, estoy desempleado con algunos trabajos independientes. ¿Qué tan conveniente y o marginal puede seguir aportando al fondo a esta edad? En el fondo y monto de la jubilación, ¿qué desventaja existe si no impongo, considerando tener 61 años? Claro, o sea, el seguir imponiendo en el fondo el impacto en la pensión ya no va a ser lo relevante. Se supone que los montos que se hagan mientras más joven es más el impacto que se tiene en la pensión futura por la rentabilidad que se va a obtener todos los años. Si uno hace un cálculo de que se empiece a aportar un año antes, por ejemplo, de la pensión, el monto de la pensión no tiene un aumento importante. Ahora, si esta persona tiene 61 años, ¿por qué le podría ser conveniente seguir cotizando? Por lo mismo que vimos en el caso anterior, para estar cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, y en el caso de lo que viene en la reforma para tener una mejora, porque ahí se premian los meses cotizados. Entonces, en ese caso sí podría convenir efectivamente seguir cotizando. Y por último, Jorge pregunta, ¿puedo retirar el monto del bono reconocimiento si opto por retiro programado? A esa ya la habíamos visto, que en el fondo se suma a la obligatoria. Y antes de terminar, quería mostrarles nomás rápidamente el tema del APB, que es para los que a lo mejor quieren todavía o pueden, tienen la liquidez de hacer esta inversión para aumentar la pensión o simplemente para tener los beneficios tributarios. Está el APB letra B, que es el conocido antiguamente, que uno al ahorrar obtiene un beneficio tributario que va a estar de acuerdo al tramo de impuesto en el que se encuentra. Y también está el APB letra A, que es para personas que están en tramos inferiores al 15%, y es que el Estado da una bonificación fiscal del 15%. Pero con un tope. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se recomienda? Hacer una cotización máxima de 160.000 pesos en el APB letra A para obtener este 15% de regalo como bonificación fiscal, que después, si se destina a pensión, va a aumentar las pensiones. Entonces, en el fondo, un 15% extra a la rentabilidad que se pueda sacar, igual es un buen incentivo que hay también para, un incentivo bueno que hay para ahorrar en APB. Bueno, tengo algunas otras preguntas que nosotros les vamos a contestar o en el cóctel, que ya les vamos a invitar a pasar, o por teléfono o por vía mail, para aprovechar ya de despedirnos y además que aprovechemos de compartir un cóctel ahí afuera. Así que muchas gracias, Emilia, también por la presentación. Así que gracias a todos por su asistencia.